La Guerra Civil de Guatemala, también llamado conflicto armado interno en Guatemala tras los acuerdos de paz de 1996, fue un largo conflicto bélico librado en ese país centroamericano entre 1960 y 1996 dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética. La guerra causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos y políticos y agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca desde la independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. En 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, MR13, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. El gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro fue el único gobierno civil desde 1960 hasta 1986, aunque estuvo fuertemente influenciado por los miembros de la cúpula del ejército. El gobierno de Méndez Montenegro dio paso al trío de gobiernos militares de la década de los 70 y luego a la década de los golpes de Estado y de fuga de capitales. La guerra civil finalizó el 29 de diciembre de 1996 durante la presidencia de Álvaro Arzú con la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin a una guerra que duró más de 36 años. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico es nombrada por las Naciones Unidas para recopilar información histórica de la guerra civil mediante un complejo análisis estadístico estimó que el saldo al final de la guerra fue de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. La mayoría de las víctimas fue producto de políticas de tierra arrasada y combates en la región occidental de la franja transversal del norte, particularmente el Triángulo Ijeo, que fue poblado en la década de 1960 cuando se inició el proyecto de la franja pensando que sería el granero nacional. A mediados de la década de 1970 se encontró petróleo en la región, lo que provocó intensos combates en el área. Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las fuerzas gubernamentales son responsables de 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros de 4% no están identificados, según el Informe de Recuperación de la Memoria Histórica, RMHI, y el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR. Hubo cerca de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados, la mayoría de los cuales emigraron a México, Honduras y Estados Unidos. El aumento de la pobreza fue una de las principales consecuencias de la guerra que acechó al país debido a la militarización del país y a la instalación clandestina de la guerrilla, los cuales no permitían un desarrollo económico sustentable. Asimismo, dejó a la población desconfiando de las instituciones gubernamentales por la corrupción que existe dentro de estas.